Vale, muchachos. Vamos a resolver otro problema del libro del Serway-Jewett, ¿no es cierto? La sexta edición, capítulo 5. Y vamos a resolver en este caso el problema 17, que lo elegí especialmente porque tiene más pinta como de ser real, ¿ya? Que podría ser algo que podría ocurrir, digamos, en la realidad, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es copiarlo, ¿ya? Y lo vamos a pegar en una página en blanco para levantar un poquito para que se pueda leer bien. Por ahí estaría bien. Ya. Entonces, la situación es la siguiente, dice, la distancia, cuando un pájaro de 1 kilogramo, ya eso es lo que ese sería la masa del pájaro, ¿verdad? Se posa sobre el alambre telefónico al centro entre los dos postes, el alambre se curva 0,2 metros aproximadamente. Dice trascenderama cuerpo libre del pájaro, cuánta tensión produce el pájaro en el alambre. Haga caso omiso del peso del alambre. Esto es súper importante, no vamos a considerar el peso del alambre porque si no se nos complica demasiado el problema, ¿ya? Ya. Entonces, fíjate, vamos a dibujar la situación bien exagerado para que vamos a poner aquí un poste, vamos a poner aquí el piso, ¿verdad? Aquí el otro poste, pumba, ¿ya? Y si es que no hay pájaro, la situación que tendríamos sería la siguiente: estaría el cable tenso completamente, aunque esto no es perfectamente real, pero vamos a suponerlo que está perfectamente horizontal el cable, ¿verdad? Y tendría una longitud entre poste y poste de aproximadamente 50 metros, ¿ya? Sin embargo, cuando se posa el pájaro, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí bien exagerado, en realidad no es tan así. Cuando se posa el pajarito, aquí lo vamos a dibujar, pum, le vamos a dejar un ala, parece mosca, ¿ya? Esto baja aproximadamente 0,2 metros, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, los cables, ¿no es cierto? Tienen ahora, cambia un poco la tensión entre los cables. Pero bueno, eh, el pájaro que está aquí, ¿no es cierto?, hace una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar peso, claro, porque la fuerza, ¿no es cierto?, producida por la masa de un cuerpo se llama peso, ¿ya? Que se calcula como la masa por la aceleración, lo vamos a poner aquí M por G, ¿ya? Y entonces tendríamos tres tensiones que están actuando: la tensión en el cable que está actuando en esa dirección, ¿no es cierto?, y la tensión que está actuando en esa dirección. Si ustedes se dan cuenta, es la misma tensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pájaro se instala justo en el medio, por lo tanto las tensiones se van a repartir por partes iguales. Vale, pero vamos resolviendo el problema. Dice, realiza un diagrama de cuerpo libre. Vale, primero sería establecer un sistema de referencia. Y aquí es, no sé si es claro para ustedes, que nos conviene más establecer el sistema de referencia justo donde está la masa, digamos, el pajarito en este caso, ¿ya? Generalmente por convención, ¿no es cierto?, establecemos que el eje X para allá, positivo, ¿no es cierto?, y en el sentido contrario, ¿no es cierto?, el eje X para acá va a ser negativo, ¿ya? X negativo. Para acá el eje Y positivo, ¿no es cierto?, y en sentido contrario, es decir, hacia abajo sería el eje Y, pero negativo, ¿ya? Entonces, eh, una de las primeras cosas que deberíamos tratar de hacer es ver el ángulo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no coinciden las fuerzas con los sistemas de referencia, o sea, con los ejes del sistema de referencia, de tal manera que nos convendría entonces eh, establecer el ángulo este ángulo que está aquí. Fíjense que puse a los dos lados del ángulo el mismo, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Este alfa que está aquí es igual con ese alfa que está aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que hay una paralela, ya la que yo estoy marcando, y acá abajo hay otra paralela, ya, acá hay una diagonal, y esto por matemática, ¿no es cierto?, ángulos alternos internos, estos ángulos son iguales, por lo tanto le pongo a los dos lados alfa. Vale, si yo considero que esta es la tensión, ¿no es cierto?, que está aquí, ¿vale? ¿Ya? Yo podría calcular la tensión en el eje X, ¿no es cierto?, y en el eje Y, ¿verdad? Tendría una componente en el eje X y en el eje Y. Pero de momento me interesa el ángulo, así que voy a apelar a las medidas que hay. Pero fíjate, si yo formo aquí completo el triángulo rectángulo, ¿verdad? Este lado sabemos que mide 0,2 metros. Y este lado que está aquí, ¿no es cierto?, que está aquí, mide 25 metros, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría conocer el ángulo en base a esta información. ¿Por qué? Porque sabemos que tangente de alfa, en este caso, es cateto opuesto, ¿verdad?, partido por cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa sería el 0,2, sabemos la medida, y el cateto adyacente sería 25. Por lo tanto, tangente de alfa sería, en este caso, 0,2 dividido por 25, ¿verdad?
Entonces, podríamos hacer este cálculo tangente de alfa, ¿no es cierto? 0,2 partido por 25, ¿verdad? Nos vamos a la calculadora. Ups. Ay. Vamos a la calculadora, ¿verdad? Sería 0,2 dividido por 25 sería 0,008, ¿verdad? 0,008. 0,008. Entonces, 0,008. Por lo tanto, si yo quiero calcular digamos cuánto va el ángulo, tendríamos que sacar el arco tangente de 0,008. En las calculadoras arco tangente es tangente a la menos 1, ¿vale? Entonces esa es la función, así como ya tenemos el número aquí, 8 por 0,008, ¿no es cierto? Le sacamos el arco tangente y nos queda que es 0,0045. Y sabemos que la tangente de alfa, entonces ahora sería el cateto opuesto, en este caso serían los 0,2 metros, ¿vale? Dividido por los 25 metros, ¿verdad? Así vamos a poder saber el ángulo. ¿Ya? Noten que los metros aquí se nos van, ¿no es cierto? Y nos quedaría que la tangente de alfa sería 0,2 dividido por 25. En este caso sería 0,2 dividido por 25. Y eso sería igual a 0,008, ¿verdad? Sería 0,008. De tal manera que alfa, nosotros tendríamos que sacar el arco tangente, es decir, arco tangente de 0,008, ¿vale? Y eso sería, pumba, le sacamos el arco tangente, fíjate, ya está la función tangente, entonces me quedaría que es 0,458. 0,458. 0,458. Es decir, el ángulo que se forma aquí, este alfa ya no es desconocido. ¿Ya? Es una coma más chiquitita. Aquí, ¿no es cierto? Ahora, esto es 0,458 grados. ¿Vale? Ya. Fíjense, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Queremos calcular, ¿no es cierto?, la tensión. Si ustedes se fijan, voy a calcular esta tensión que está aquí. O sea, perdón, quiero calcular la tensión, ¿no es cierto?, de este lado. Y da lo mismo porque en realidad esta tensión, esa tensión que está ahí es la misma que está acá. Por lo tanto, usando un lado es suficiente. Pero bueno, no me ayuda mucho hacer los cálculos en el eje X, como podríamos haber hecho, ¿no es cierto?, siguiendo el ejemplo de otros problemas, ¿no es cierto?, haber establecido el eje X, porque la tensión en el eje X y en los dos ejes son la misma. ¿Estamos? T igual a, o sea, Tx en este caso igual a Tx, no nos ayuda mucho. Entonces, nos dice, claro, las dos tensiones son iguales, pero no tenemos ningún valor para ellas. Sin embargo, en el eje Y, la tensión que está aquí, ¿no es cierto?, que aporta por el lado derecho, ¿no es cierto?, que es esa tensión, ¿ya?, es igual que esta, estarían las dos apuntando en el mismo sentido, pero en el sentido contrario sí tenemos un valor porque corresponde al peso, ¿vale? Sí tenemos este valor que corresponde al peso. Entonces, fíjate, sería, podríamos hacer la siguiente, digamos, los siguientes cálculos. Si ustedes se fijan, vamos a dejar ahí el dibujo para que se vea un poquito mejor. Podemos decir entonces que la fuerza, ¿no es cierto?, la fuerza neta que está actuando, ¿no es cierto?, en este sistema de referencia, ¿verdad?, pero en el eje Y, ¿cuánto tiene que ser? Como esto está en equilibrio, tiene que ser 0. Pero ¿qué significa la fuerza neta? Si ustedes se acuerdan de lo que vimos en clase, esto significa que es la sumatoria, ¿no es cierto?, de todas las fuerzas, ¿no es cierto?, que están actuando en el eje Y en ese punto. Y eso sería 0. Pero estas fuerzas, ¿cuántas son? Fíjate, hacia arriba, desde este lado que está aportando por este lado, sería T. Y por este otro lado también T. Así que tendríamos que T, ¿no es cierto?, que correspondería al lado derecho, más T de nuevo, que correspondería al lado izquierdo, ¿no es cierto?, pero menos, ¿verdad?, la que está en sentido contrario, sería el peso. ¿Ya? Y eso tendría que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad?
Si seguimos ahora algebraicamente, esto nos dice que, esto es, claro, esta tensión en el eje Y, ¿verdad? Tensión en el eje Y. Sería dos veces la tensión en el eje Y menos el peso, tendría que ser igual a 0. Eso significa dos veces la tensión en el eje Y tendría que ser igual al peso. Pero fíjate, ¿cuánto vale la tensión en el eje Y? Si ustedes se dan cuenta, hagámoslo por este lado, mira. Fíjate, de nuevo apelamos a lo siguiente, fíjate, a trigonometría. Si seno de alfa, que lo conocemos que es seno de 0,458, es igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa, cuando estamos hablando de tensiones, nosotros no conocemos estas tensiones, ¿cierto? Vamos a usar la trigonometría ahora, pero para las tensiones, fíjate, el seno de alfa, que lo conocemos, que es, bueno, sería seno de 0,458, ¿verdad? Sería igual a cateto opuesto. El cateto opuesto, fíjate, no lo conocemos, es la tensión en el eje Y, dividido por la, ¿no es cierto?, hipotenusa, que en este caso sería la tensión. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos en la tensión en el eje Y, sería igual a T por seno de 0,458, despejando, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en este caso sería, esto nos dice, esta ecuación que está aquí nos dice que es dos veces la tensión en el eje Y, o sea, es decir, sería dos veces esto, ¿verdad? Entonces sería dos veces por la tensión en el eje X, sería 2 por T por seno de 0,458, tendría que ser igual al peso, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. Tendría que ser igual al peso. Y el peso, profe, no es otra cosa. Recordemos que el peso no es más que m por g. Así que esto sería m por g. Fíjate, como nos estaban preguntando finalmente por la tensión, esta es nuestra incógnita. Fíjate, sería cosa de despejarnos, profe. Sería T es igual a m por g partido por dos veces por seno de 0,458. Entonces, la tensión finalmente sería m, que ¿cuánto era el peso del pajarito? Era 1 kilogramo, ¿verdad? Por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, dividido por 2 por seno de 0,458. Entonces la tensión, fíjate, cuando multiplicamos kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, nos quedaría en newton, ¿verdad? Sería 9,8 newton. Y todo este cálculo de abajo del dividendo, ¿verdad? Nos tiene unidades, así que sería 2 por seno de 0,458. Así que lo que voy a hacer yo en la calculadora, voy a sacar como ya tenemos este número en la calculadora 0,458, le voy a sacar el seno, lo multiplico por 2 y después 9,8 lo divido por eso, ¿vale? Entonces, fíjate, nos vamos a la calculadora, 0,458, ¿verdad? Le aplico seno a esto, ¿verdad? Le aplico el seno, lo multiplico por 2, igual 0,0159, ¿vale? Entonces, ahora sería 9,8, que es el peso del pajarito, ¿verdad? Dividido por, me voy a ir al historial, y como tengo ese cálculo ya listo, le pongo aquí, y me da que es 612,51, ¿vale? 612,51. 612, ¿cuánto nos dio antes? Ya lo perdimos. 612, a ver. 551,90 y algo. 51,90 y algo. Newton. ¿Vale? Porque al dividir Newton por cualquier número nos da en definitiva Newton. Vamos a ver cuál es el resultado correcto. Fijación es 613 Newton. Y a nosotros nos salió que era 612,59 y tanto. Eso se redondea y queda como 613, efectivamente. ¿Vale? Espero que lo hayan entendido.